Crece la disconformidad dentro de la Unión Europea por el proyecto del primer presupuesto comunitario sin Reino Unido. Pese a la pérdida de uno de sus mayores contribuyentes, supone un aumento de fondos con mayores gastos en partidas como defensa y también control de fronteras. Mi compañero Semyon Senderov se encuentra en la redacción porque ha profundizado en esta presentación, en este boceto, a dónde irá el dinero de la Unión Europea. Semyon, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nos preguntábamos eso, ¿cómo está planeado este presupuesto? Bueno, básicamente, Victoria, tú ya lo has dicho un poco, que la Unión Europea está pensando aumentar el presupuesto para el próximo periodo de 7 años. O sea, estamos hablando no de 2014-2020, aquí ves la cifra actual, sino que estamos hablando de 2021-2027. Precisamente tras el aumento en marco de estos 7 años, pues aquí vas a ver las cifras, se evaluarán los presupuestos anuales. Aquí cabe destacar que aunque hay un país menos tras el Brexit, claro, la cifra es mucho mayor. Entonces, aquí Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, explicaba la necesidad de esta acción. El nivel del presupuesto no es una cuestión neutral, está directamente relacionado con nuestras ambiciones. La salida del Reino Unido es un factor que debe tenerse en cuenta. Hemos realizado un examen riguroso de todas las políticas y proponemos un presupuesto ambicioso pero equilibrado, justo para todos. Bueno, como te puedes imaginar, no todos están de acuerdo con esta decisión. Estamos hablando de varios países, entre ellos Países Bajos, Suecia, Austria, que dicen que es inaceptable, infundado y además insatisfactorio. De hecho, desde Austria prevén negociaciones duras y largas al respecto. Pero hay otros países que destacan otros puntos de vista en esta situación. Estamos hablando de Polonia y Hungría, y es que mencionan que Unión Europea quiere relacionar los pagos de estos presupuestos con los cumplimientos de los países de sus órdenes. Ya han anunciado que anteriormente había multas por el incumplimiento de las cuotas migratorias, por ejemplo, y dicen que esto cuestiona la independencia y la libertad de expresión. También un punto muy importante, estamos hablando de una reducción en el sector agrícola, pues en este sector una reducción de 5% que va a afectar a un país en concreto. Aquí estamos hablando de Francia. Y Francia es un país que además está en un momento social bastante complicado. Ahora, ¿en qué proponen gastar el dinero y quién pagaría más? Bueno, es bastante interesante, Vicky, ver pues a dónde se irá todo este dinero, que será mucho mayor. Aquí van a gastar mucho más dinero en la defensa, también más dinero en cuestiones migratorias, en el control fronterizo, pero también un punto bastante importante es la ciencia. Pero aquí, como te puedes imaginar, ya lo hemos dicho, habrá un contribuidor menos porque están excluyendo al Reino Unido, pero fíjate que más dinero va a pagar Alemania, pues se aumenta, estamos hablando de 12.000 millones al año. Entonces, tú puedes imaginar que contentos no están, ¿eh? No, para nada. Bueno, ¿te parece que profundicemos en este tema? Porque tenemos la oportunidad de preguntarle la opinión al respecto al analista de mercados Gonzalo Cañete. Gonzalo, gracias por atendernos. Recién comentábamos que son varios los países que están en desacuerdo con esta propuesta, con este proyecto. ¿Usted cree que es fundada la lógica de esta crítica? Bueno, creo que se condiciona el hecho de que te den ayudas de cierto tipo a las medidas políticas que toman. Es decir, no está distribuido en base a pérdidas o ganancias, como se podría hacer con un criterio contable, sino que se hace según la política que aplican, en el ejemplo que ponen ustedes, migratoria, etcétera. Gonzalo, y en este contexto, ¿cómo evalúa la propuesta de reducir el financiamiento a los países que violen el Estado de Derecho? Bueno, creo que es exactamente lo mismo. La Unión Europea pretende hacer una agenda propia de la Unión Europea. Estamos viendo un ejemplo paralelo a esto con el conflicto que existe entre la posible guerra comercial de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Saben qué ha dicho Trump a eso? Ha dicho que le gustaría poder negociar con un único, individualmente con cada país de la Unión Europea y no con el bloque entero. A lo que un funcionario francés, el ministro de Economía francés, respondió
que solamente se entiende el lenguaje de la Unión Europea si se muestra un síntoma de fortaleza entre la Unión Europea. Esto quiere decir que los países miembros de la Unión Europea tendrán que acatar la política que dicte la Unión Europea, o en este caso Bruselas, y ceder, en cierta manera, soberanía nacional si no quieren verse menguados en lo que se refiere a un presupuesto que de algún modo están pagando ellos igualmente, porque no hay que olvidar que el presupuesto europeo es resultado de la mutualización de impuestos de todos los ciudadanos de la Unión Europea, incluidos aquellos que se pueden ver privados de ayudas dentro de los países que puedan ser sancionados. Ahora, Gonzalo, quiero preguntarle específicamente por el rol de Alemania. Lo destacábamos recién, que seguramente sea uno de los que más tenga que contribuir en este presupuesto. Sigue siendo líder, pero tiene que pagar más. ¿Cómo va a ser la actitud de Alemania respecto de esta propuesta? Bueno, Alemania va a tener la actitud que ha tenido siempre. No hay que olvidar, con la crisis de Grecia, por ejemplo, Alemania se atribuía como el principal contribuidor, el que soportaba el peso de esta deuda, porque sigue siendo la economía núcleo principal de Europa. Si nos miramos las cifras económicas que tiene Alemania comparado con la Unión Europea, el país con menos paro, el país con mayor crecimiento, el país con mayor tasa de ahorro. Ahora, eso no quiere decir que tenga todo de su lado para legitimar su postura paternalista de que ellos tienen que tirar del carro, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, las crisis que ha padecido la Unión Europea se han traducido en que se ha podido conceder ciertos superávits de ahorro en Alemania. Toda la crisis de la Unión Europea siempre se traduce con salidas de dinero de bancos de la Europa periférica, mediterránea, y ida de dinero hacia el centro de Europa. Por eso, Alemania tiene bancos con tasa de interés negativa y el resto de Europa periférica, la Europa del Sur, tiene que pelear para conseguir que sus ahorradores mantengan los depósitos en los bancos europeos. Por lo tanto, Alemania siempre juega este juego de que le perjudica o que tiene que ser la que tira del carro de Europa, pero al mismo tiempo se ve beneficiada siempre de ese tipo de crisis. Gonzalo, yo le agradezco mucho que haya sido tan claro en su análisis con este tema tan complicado. Gracias, por los detalles.